Principales plagas del cultivo de aguacate. El cultivo de aguacate es atacado por ciertos ácaros e insectos, causando daños que se manifiestan principalmente en pérdidas a la producción y baja calidad de los frutos. Entre las principales plagas que afectan el cultivo se encuentran los de hábito chupadores, como trips, escamas, cochinillas harinosas, pulgones y ácaros, los de hábito masticadores y los de hábito barrenadores, siendo estos últimos los que tienen mayor importancia económica y restricciones cuarentenarias. Trips. Los trips del aguacate son insectos pequeños de 1.5 a 2 milímetros de longitud. Son de color verde pálido o amarillento, hasta negruzco. El insecto succiona la savia de brotes tiernos e inflorescencias, ocasionando malformaciones que demeritan la calidad de los frutos. Inhibe la fecundación de flores al dañar los órganos florales, provocando su caída. Los frutos recién formados se ven seriamente afectados por la aparición de alteraciones irregulares en la cáscara. Arañas. Existen dos tipos de plagas que afectan el cultivo de aguacate, la araña roja y la blanca. La araña roja es un ácaro de color café rojizo, apenas perceptible a simple vista. Succiona la savia, principalmente a lo largo de las nervaduras por el haz de las hojas y azazonas, donde teje una sutil tela para evitar su caída. El daño comienza con puntos rojizos que se distribuyen por toda la hoja hasta llegar a ocasionar un bronceado total. La plaga ataca retoños, flores, el envés de las hojas y frutos en formación. La araña blanca es de color blanco a cristalino verdoso. Se hospeda en el haz de las hojas de cualquier edad, principalmente a lo largo de las nervaduras laterales de donde se alimenta succionando savia. Forma colonias que dan origen a puntos de tejidos muertos obstruyendo la fotosíntesis. Los daños que provoca son ojos con puntos de color verde claro, que se tornan amarillo rojizo y por último café oscuro. Los árboles infestados presentan defoliación, debilitamiento general y en consecuencia tienden a ser raquíticos con frutos poco desarrollados. Ambas plagas se combaten con acaricidas convencionales si el daño es muy severo. Barrenador de las ramas. El adulto del barrenador es un picudo negro rojizo de 4 a 5 milímetros de longitud. La hembra hace orificios en las ramas terminales y expuestas a los rayos del sol, colocando un huevecillo por orificio. Al nacer, la larva se alimenta de la madera hasta llegar a la médula. En ramas gruesas y troncos, las larvas no penetran más de 2 centímetros de profundidad, en un área de daño no mayor a 4 centímetros cuadrados. Gran cantidad de ramas afectadas se defolian y tiran la flor, y en caso de tener frutos se rompen por el peso impidiendo su completo desarrollo. Se presentan 2 generaciones de adultos al año, la primera a inicios de verano y la segunda a principios de invierno. Barrenador del tronco. Esta plaga taladra el tronco, ramas y crecimientos nuevos. El ataque se manifiesta por la presencia de aserrín blanco fuera del orificio que producen. Esta plaga puede provocar la muerte del árbol. Cuando la plaga se presenta, se combate mediante la poda de ramas afectadas, las cuales deben ser quemadas. Después, se debe aplicar en los cortes una pasta que contenga fungicida e insecticida para prevenir el ataque de hongos e insectos, que puede ser la siguiente: 1 parte de sulfato de cobre, 6 partes de cal, 4 partes de agua y 1 parte de aceite agrícola. Barrenador del fruto. El insecto del barrenador es una palomilla cuyas hembras ponen sus huevos cerca de los frutos. Las larvas que nacen barrenan la cáscara y el hueso del fruto en desarrollo, ocasionando la caída prematura del mismo, y si el fruto llega a la madurez, no tiene valor comercial. Para su combate se recomiendan aplicaciones mensuales de insecticida, a partir del momento en el que el fruto está recién cuajado con carbaril, Sevin al 85%. También es muy importante recoger los frutos caídos, destruirlos y quemarlos. Barrenador de la semilla. El adulto perfora la cáscara del fruto en donde deposita los huevos. Al nacer, las larvas se introducen en la semilla de la cual se alimentan durante todo el estado larvario. Si el fruto es atacado cuando está pequeño, se cae. Si el fruto es adulto, se pudre debido al ataque secundario de microorganismos. El insecto adulto se alimenta de brotes, hojas y frutos.
La hembra deja en el fruto una excoriación con la forma de media luna que la diferencia de otras plagas. Su control cultural consiste en recoger todos los frutos pequeños que caen al suelo y enterrarlos colocando una capa de 40 centímetros de tierra encima. Además, se recomienda el control preventivo atomizando el fruto pequeño y el follaje cada 22 días con los siguientes insecticidas: acetato, Ortene al 75%, ES 250 gramos por cada 100 litros, o endosulfán, Thiodan al 35%, CE 2 ml por litro. Las aplicaciones deben ser suspendidas 22 días antes de la cosecha. Minador de hoja. El adulto del minador de la hoja es una palomilla de color gris plateado de 3 a 4 milímetros de longitud. La plaga ataca el follaje a cualquier altura del árbol, pero el daño es más intenso en las ramas pegadas al suelo. Rara vez causa defoliación prematura. En frutos puede hacer galerías superficiales que afectan su aspecto. Mosca blanca. La mosca blanca es pequeña, de color blanco cremoso, de 1 milímetro de tamaño. Los huevecillos del insecto son depositados por las hembras en forma aislada, en el envés de las hojas. Las ninfas son de color amarillo claro a principio y posteriormente se tornan de color oscuro. Las ninfas y adultos se posan en el envés de las hojas tiernas. En ataques fuertes, las hojas se debilitan y el árbol se desarrolla raquíticamente. Los daños se presentan generalmente en las ramas bajas y contribuyen a la aparición de fumagina en los tallos, hojas y frutos. Mosca del ovario. Los frutos de 1 a 3 centímetros presentan lo siguiente: frutos con malformaciones, puntos negros alrededor del color amarillo, apariencia de protuberancia en la base del fruto. Se debe hacer un control químico antes de floración, cuajamiento y desarrollo del fruto: clorpirifos, dimetoato, cipermetrina, a dosis comerciales. Existen otras plagas de cultivo de aguacate como las siguientes: chinche, gusano telarañero, gusano enrollador de la hoja, gusano confeti, cochinilla y pulgón. Control de plagas. Control cultural. Se debe mantener la parcela libre de malezas, minimizando al máximo la presencia de hospederos de plagas. Se debe mantener las podas de formación, aclareo y saneamiento para una mejor entrada de sol y aireación del cultivo. Retirar material vegetativo de las podas fuera de la plantación para evitar los hospederos de las plagas. Durante los periodos de fructificación, no permitir frutos caídos en el suelo, pues las plagas están dentro de estos. Control biológico. El control biológico se basa en el equilibrio natural de las especies. Por ejemplo, los insectos y arácnidos depredadores, los insectos y arácnidos parasitoides, así como las especies mayores que se alimentan de insectos. Para el control biológico se debe tener en cuenta los siguientes pasos: detectar las plagas en la maleza y cultivos cercanos a la plantación de aguacate. De las plagas existentes, determinar el grado de peligrosidad y cómo pueden incidir en la importancia de la producción. Identificar las especies benéficas, su proporción y sus especificidades. Comprobar el grado de control biológico de estos con respecto a las plagas, para determinar si es suficiente o insuficiente. Control químico. Es el más corriente y el que tiene resultados inmediatos importantes. Se debe tener en cuenta lo siguiente: una vez detectada la plaga, se procede a un plan de control teniendo en cuenta el tipo de insecticidas o acaricidas, el ciclo de las plagas y la aplicación en dosis correctas. Conocer la variedad de químicos en el mercado, lo cual permitirá hacer un plan de rotación de los mismos. Es importante usar químicos que no sean tóxicos para las especies benéficas y determinar las horas más apropiadas para las aplicaciones. En todo caso, los productos tóxicos no se pueden aplicar en etapas de floración. Este es el módulo 4 del cultivo de aguacate, referente a las principales plagas del cultivo de aguacate. Le invitamos a ver el video del módulo 5, en el cual se desarrolla el tema de las principales enfermedades del cultivo de aguacate.